Estimados colegas, mi nombre es Diego Pedreros, bienvenidos a este video de las herramientas de FuseNet. En esta oportunidad les voy a mostrar lo que es la herramienta SMPG, que es la herramienta para el monitoreo de la estación lluviosa y la generación de probabilidades. Esto es una herramienta que se desarrolló con el apoyo del Climate Hazard Center de la Universidad de California en Santa Bárbara, también con el apoyo de Eric Alfaro y Hugo Hidalgo de la Universidad de Costa Rica y César George de Insibume en Guatemala. Para hacer un análisis de la estación lluviosa empezamos desde mucho antes. Entonces nosotros empezamos entendiendo la climatología de la zona en que vamos a trabajar, mucho antes de lo que es el inicio de la temporada. Después vemos cómo se están comportando las temperaturas en el Océano Pacífico, hay una tendencia a un niño o una niña, cómo están los diferentes indicadores. Después entramos a interpretar los pronósticos con 2 o 3 meses de anterioridad y ver qué podemos esperar para la estación lluviosa. Una vez que empieza la estación lluviosa, entonces empezamos a incorporar datos tanto de sensores remotos, empezamos a entender y a dar seguimiento a cuál es el inicio de la temporada, si empezó tarde, si empezó temprano, y aquí es donde la herramienta SMPG entra a trabajar. Entonces la herramienta está en un periodo de prueba, ahora está todavía en Excel, aunque está plenamente funcional, y lo que hace es acumular los totales de lluvia de cada 10 días y compararlos tanto numéricamente como gráficamente a lo que es el promedio y a los años anteriores. Tiene un módulo de pronóstico que mira al final de la temporada y nos da las probabilidades de que la temporada termine por arriba de lo normal, normal o por debajo de lo normal, y estima los años análogos basados meramente en la parte observada. Entonces, en síntesis, la herramienta lo que hace es provee una gráfica que nos muestra el desarrollo de la temporada, nos muestra de otra forma el desarrollo de la temporada en acumulaciones de cada 10 días, tiene una gráfica de ensamble que es tomando en cuenta lo observado hasta la década actual y de ahí en adelante acumula basándose en los años anteriores. Todo esto lo vamos a ver en unos minutitos. También tiene una tabla de años análogos. Provee el porcentaje del promedio hasta la década actual. Y en el pronóstico tiene el porcentaje del promedio que se pronostica al final de la temporada. Todos estos se pueden hacer en mapas, entonces ya se muestra a nivel espacial cómo está la temporada desarrollándose, y también nos provee las tablas para crear el mapa de probabilidades de qué tanto cada uno de esos polígonos puede terminar por arriba de lo normal, normal o por debajo de lo normal. Entonces, miremos un ejemplo para poder explicar los resultados. En este ejemplo vamos a correr la herramienta para estos polígonos, para cada uno de estos polígonos en verde en Etiopía. Los datos que vamos a utilizar son desde la primera decadía de junio del año 2019 hasta la segunda decadía de agosto, y vamos a incluir la tercera decadía de agosto pero en el pronóstico. Entonces la primera gráfica que saca la herramienta SMPG es esta que vemos aquí. La línea en rojo es el promedio para ese polígono específico. Las barras azules son las decadías, empezando desde acá, desde enero, y aquí está el momento en que estamos. Esta es la última decadía observada
y la barra morada es la decadía pronosticada. Entonces, con esta primera gráfica, inmediatamente nos damos cuenta dónde estamos en relación con el promedio. Después viene una segunda gráfica que la vamos a partir en dos diapositivas para explicarla mejor. En esta gráfica mostramos lo que es el promedio, este es el promedio acumulado para la estación lluviosa que estamos nosotros trabajando. Aquí ya escogemos el periodo de tiempo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar la estación lluviosa que empieza en junio y termina en septiembre. En la gráfica anterior estábamos viendo todo el año. Una vez que ya tenemos el promedio acumulado, la zona azul nos muestra 20% por encima del promedio y 20% por debajo. Los cuadros negros nos dan los terciles. Este es el 33 percentil y este es el 67 percentil, que nos dividen por debajo, normal y por encima de lo normal. Los triángulos son una desviación estándar por debajo y una por encima del promedio. Aquí ya agregamos el acumulado para cada uno de los años en la serie de tiempos que tenemos. La línea negra es el año actual, la línea punteada morada es la decadía pronosticada, la línea café gruesa que está aquí es el año anterior, y cada uno de las otras líneas es uno de los años que tenemos en la base de datos. Y pasemos a la tercera. En la tercera gráfica tenemos lo observado hasta este momento, que está aquí. Entonces ya esto lo observado, y cada uno de las líneas que continúan es como si lloviera, como en este caso en 1986. Si continuara lloviendo como en 1986, sería así como esta línea que está acá. Si continuara lloviendo como en 1984, quedaría como esta línea que está acá, y así sucesivamente. La línea punteada es como si lloviera promedio, ¿no? Entonces este se convierte como en el escenario más posible, y cada uno de estos se convierte en un escenario. En este caso pues vemos que ha llovido hasta aquí, y si continúa lloviendo promedio, pues vamos a estar en la parte por debajo de lo normal, muy por debajo del promedio. Entonces esto nos ayuda a contestar cómo sería el final de la temporada si continuara lloviendo como en el 86, como en el 84, como nosotros quisiéramos, o si continuara lloviendo en promedio. Además de estas gráficas, la herramienta arroja una tabla con los años análogos a diferentes niveles. El año más cercano estaría aquí en análogo 1, los siguientes años, los años siguientes más cercanos, los terceros más cercanos, así sucesivamente, nos da 5 grupos. Además de esto, nos permite resumir en una tabla cuál es el porcentaje del promedio que llevamos hasta la década presente. Y si terminara si siguiera lloviendo en promedio, ¿cómo terminaría la estación lluviosa? ¿Cuál sería el porcentaje del promedio que nosotros estamos esperando o podríamos esperar? Estos dos mapas son muy útiles. El otro mapa que es muy útil es estas 3 columnas que vienen. Esta es la probabilidad de que la estación lluviosa termine por encima de lo normal, que termine normal o por debajo de lo normal. Entonces, con esta tabla la conectamos al mapa original. En este caso
Este es el mapa administrativo a nivel 2. Entonces conectamos esta tabla y este mapa nos muestra lo que es el promedio el porcentaje del promedio cubierto hasta la década presente. Entonces aquí nos va indicando las zonas en blanco. En este caso todas estas zonas están entre 80 y 120 del promedio. Estas zonas acá en verde están por encima del promedio, más arriba del 120%, y así sucesivamente. En este caso no tenemos zonas en déficit hasta la década presente. Pero mirando las probabilidades al final de la temporada, entonces vemos lo siguiente. Entonces, esta es la probabilidad de que la zona esté por debajo del 33 percentil, o sea, por debajo de lo normal. Entonces vemos que aunque están en el promedio, tienen una probabilidad de que estén por debajo de lo normal. Esta zona acá ya se está identificando como zonas donde la lluvia está muy cercana miremos aquí, está muy cercana a esta zona, que es la zona de 20% por debajo de lo normal. Entonces ya está muy cercana. Este es el código es 40799. Entonces miremos cuál. Este polígono aquí es el 40799. Entonces este polígono ya está mostrando que aunque todavía está dentro de ese 20%, tiene una gran probabilidad de que caiga por debajo ya del 33%. Entonces esta es una forma de ver al final de la temporada qué podemos estar esperando. Bueno, ahora miremos cómo funciona la herramienta. Como les digo, la herramienta está todavía en Excel. La meta es que sea aprobada como una herramienta de FuseNet para el monitoreo de la estación lluviosa. Miremos, detrás de la herramienta, aquí si yo hago clic acá con la derecha, on one hide, aquí tiene una tabla escondida que tiene todas las fórmulas, las gráficas y todo, las tablas, y esta es la hoja que se copia para cada uno de los polígonos que vamos a analizar. Entonces, si queremos hacer algún cambio, por ejemplo, para mostrar este ejemplo que voy a hacer en este video, yo voy a hacer un cambio. Voy a hacer un cambio aquí. En este caso yo quiero mostrar solo hasta la lluvia hasta agosto, hasta la segunda decada de agosto. Entonces, en este caso yo tengo que ajustar la gráfica del año actual. Entonces aquí tengo que cambiar hasta aquí, que esta es la segunda decada de agosto, ¿sí? Entonces aquí es donde yo quiero que todas las gráficas, hasta allí es donde quiero que todas las gráficas salgan. Esto usualmente se necesita cuando yo hago el análisis para la decada presente. Digamos que ya terminé la segunda de agosto y voy a pasar a la tercera de agosto, entonces yo quiero alargar esta línea hasta la tercera de agosto. Esta parte hay que hacerla manualmente cada decada. Es seleccionar
la gráfica aquí e ir y extenderla aquí en esta parte. Entonces esta parte sí hay que hacerla manual. La mayoría de las otras cosas hay que hacerlas, salen automáticamente. Entonces esta es una forma una de las cosas que hay que cambiar. Una vez que hacemos el cambio, entonces venimos y borramos todos los datos de aquí, y esta la vamos a convertir en nuestra pestaña base. Entonces vamos a borrar esta, que es la original que estaba escondida. Entonces venimos acá y esta va a ser nuestra pestaña base. A esta le cambiamos el nombre a data con la D mayúscula y la escondemos. Right click. Entonces ya quedó escondida. Ya todo lo otro lo borramos y entonces cuando vamos a ejecutar la herramienta solo tenemos que tener estas 4 pestañas: la raw data, ayuda, el summary y los años análogos, que todos, como no hay datos, entonces todos están así. Ahora este sale con estos valores acá porque está leyendo los polígonos que existen ahorita. Nosotros podemos poner aquí, yo he corrido hasta 100 polígonos y no hay ningún problema. En este caso solo voy a correr 4 para que sea más rápido. Pero miremos de dónde salen estos datos. Entonces aquí en el GeoClim nosotros tenemos una herramienta que se llama Extract Statistics. Aquí hacen clic acá, se abre esta ventana. Entonces aquí la llenamos con, este es el shapefile con que vamos a trabajar, y este es el código de la administración de los polígonos administrativos de nivel 2, y aquí traemos los datos que queremos resumir. Entonces cada uno de estos es un mapa de cada. El beneficio de esto es que lo que yo hago, tan pronto termina la decadía en Etiopía, yo tomo las estaciones que el Servicio Meteorológico de Etiopía nos da y los mezclo utilizando el GeoClim, utilizando la herramienta que combina las estaciones con los datos raster. En este caso tomo el chirps y las estaciones y creo un dato y actualizo la base de datos cada 10 días. Este dato entonces es un dato que tiene toda la fuerza de chirps, pero ajustado aún más con las estaciones que provee el servicio meteorológico. Entonces este es el dato que yo uso, y aquí yo creo que este es el beneficio de poder hacer esto utilizando el GeoClim y la herramienta en Excel, es que podemos utilizar ya sea los datos de chirps, si no tenemos más estaciones, podemos utilizar los datos chirps también, pero en este caso estamos utilizando los datos IRRE, que son ya la combinación entre chirps y las estaciones. Recuerden que chirps no representa exactamente el valor de la estación. Entonces, aunque utilicemos las mismas estaciones que entraron en chirps, sirve porque en este proceso donde producimos el IRRE, ajusta chirps aún más al valor de la estación. En el caso de Etiopía, por ejemplo, las estaciones que ellos dan cada 10 días no entran en chirps sino hasta el final del mes. Entonces en este caso estamos tomando chirps con las estaciones
las pocas estaciones que entran en Chirps cada 5 días, y utilizamos el dato preliminar de Chirps para ir ajustando las decadías. Este nos permite a nosotros tener un dato muy ajustado entre Chirps preliminar y las estaciones, y ese es el que nos permite llegar a tener este resumen. Entonces, cada uno de estos datos antiguos sí son el Chirps final, pero los datos más recientes son el Chirps preliminar mezclado con las estaciones, y ese es el beneficio. Bueno, entonces una vez que tenemos esto ya seleccionado el check file, tenemos todos los datos, la base de datos histórica aquí cargada, sacamos la tabla. Yo la voy a sacar porque se toma un rato. Entonces esa tabla nos da todos estos datos, la historia para cada uno de los polígonos que estamos trabajando. Una vez con esto, entonces ya venimos, aquí voy a hacerlo solo para algunos polígonos, copiamos y pegamos toda la base de datos de los polígonos y su serie de tiempo. Yo les recomiendo que pongan los polígonos en orden descendente o ascendente, como quieran, pero en un orden de acuerdo al código que tengan. Y una vez que ya tengan esto listo, en este caso vamos a utilizar solo los datos observados. No tenemos dato pronosticado, pero fácilmente podemos utilizar el dato pronosticado, pero ya les voy a mostrar cuál es la diferencia. Entonces aquí vamos a correr el dato observado solamente. Entonces lo único que hacemos es, hacemos clic allí en ejecutar el SMPG, y aquí nos va diciendo cuántos, pues está en este lado acá abajo, nos dice qué polígono está ejecutando en ese momento. Ya terminó, listo. Entonces lo que la herramienta hace es produce una pestaña o una hoja acá abajo para cada uno de los polígonos que tenemos en la hoja de raw data. Lo que hizo fue copiar la hoja que habíamos escondido, la hoja data, y la fue copiando para cada uno de los polígonos que tenemos en la lista. Entonces, si nosotros miramos, vamos a mirar que este fue el ejemplo que hicimos anteriormente. Entonces, aquí vemos que me faltó ajustar esta. Entonces ahora sí lo vamos a ajustar a mano. Abajo. Y lo único que tenemos que hacer es ajustarla hasta allá. Pues ahí está. Entonces aquí vemos de nuevo las gráficas que vimos anteriormente. Como les digo, aquí no tenemos el pronosticado, solo estamos viendo el observado. Entonces esta es la gráfica que nos muestra el promedio con las barras, que es el año actual, y aquí vamos viendo el desarrollo de la temporada comparado con los años anteriores y el promedio. Están los terciles, una standard deviation por arriba y una por debajo del promedio, y este es el ensamble. Aquí nos va mostrando cada una de esas, lo que vimos anteriormente. Acá abajo nos da todo un resumen estadístico. Esta es la climatología, cuál es el promedio para la estación. Ustedes ven aquí el promedio para la estación lluviosa. Ustedes ven aquí dos columnas, una que dice analog y all years. Este es todos los años y solo los años análogos. Miremos entonces eso primero para poder entender y explicar bien el resto.
La herramienta nos permite identificar años análogos basado en lo observado. O sea, lo que hace es compara lo observado del año actual con cada uno de los años anteriores y nos da una idea de cuáles son los años más cercanos al año actual. Esa comparación la hace de dos formas. Compara decadía por decadía del año actual con cada uno de los años anteriores y compara el total de la suma de las decadías hasta el momento observado y compara esa suma con la suma correspondiente a cada uno de los años anteriores. Entonces nos da esta lista que está aquí. Esta lista nos dice, entre más cercano sea el número, miremos, aquí está el número 4, el año 2011, en este orden que tenemos acá de los años, el 2011 está en el cuarto puesto más cercano al año actual. Entre más grande sea el número, más lejano es ese año al año actual. Entonces, si nosotros queremos mostrar el análisis o mostrar solo los años más cercanos, podríamos, digamos que vamos a mostrar solo los 10 más cercanos, pero nosotros podemos cambiar el valor en esta columna de los años, y el que está en 0 no se muestra y el que está en 1 sí se va a mostrar. Entonces, si ustedes ven, a medida que yo voy cambiando los números, voy a cambiar aquí, pueden observar que estas líneas van desapareciendo de los años que vamos quitando y también va cambiando esta columna donde dice años análogos. Entonces aquí voy cambiando todos los años que no me sirven y se van desapareciendo de la gráfica y se van ajustando esta columna. Entonces lo que esto nos va diciendo es que este es el promedio cuando solo tenemos en cuenta los años análogos y este es cuando tenemos en cuenta todos los años. Entonces cada uno de estos resúmenes estadísticos nos van diciendo para los dos grupos. Entonces aquí les decía, nos está diciendo cuál es el 33 percentil, el 67, una desviación estándar por arriba del promedio y una por debajo, y estos los vamos mapeando acá. En esta de aquí es qué porcentaje del promedio se ha satisfecho a la década actual. Aquí vamos viendo que hasta este momento vamos un poquito, vamos 81% si miramos solo los años análogos que hemos escogido y 84%. Entonces estamos por debajo del promedio, pero todavía en ese 20%, en esa zona azul, hasta este momento. Después vemos el año actual. Entonces ya estamos trabajando en esta parte y vemos que el promedio del ensamble, eso quiere decir que si nosotros tomamos en cuenta hasta lo observado y de allí en adelante tomamos en cuenta solo si la lluvia continuara como promedio, entonces diríamos que el promedio al final de la temporada sería 505. Y así nos damos cuál sería la desviación estándar y los terciles, pero ya para esta nueva distribución. Entonces estas serían los 33 percentiles, 67, que son los cuadros azules que se muestran aquí, ¿no? Vamos a hacer un zoom acá y ahí hay dos cuadros azules que están, ahorita están muy cerca
por lo que los datos están muy cerrados. Entonces este es un cuadro acá y este es otro cuadro azul, y esos son el 33 percentil y el 67, pero de la nueva distribución que sería el ensamble, donde hasta este momento todos los años son iguales porque es el observado, pero de aquí en adelante se diferencian con la lluvia de cada año. Entonces aquí nosotros vamos viendo que dónde estaría al final de la temporada si sigue lloviendo como el promedio. Entonces aquí nos da una desviación estándar por arriba y una por debajo del nuevo promedio, y acá finalmente entonces vamos a ver las probabilidades al final de la temporada. Estas probabilidades son marcadas o son calculadas viendo los diferentes escenarios que nos proveen cada uno de los años. Entonces aquí vemos que se cuentan cuántos años hay por arriba del tercio 67, o sea, de la distribución original, que es los cuadros negros. Entonces vemos que no hay ninguna probabilidad, basándonos en la historia, no hay ninguna probabilidad de que esta estación lluviosa termine por arriba de lo normal. Vemos que hay 7 años o 7 escenarios que están dentro de lo normal, dentro del tercio 33 y el tercio 67, o sea que dentro de estos dos cuadros negros, y 21 escenarios que están por debajo de lo normal. Entonces nos da aquí la probabilidad de que esté por arriba de lo normal o por debajo de lo normal. Entonces esta sería una forma de actualizar lo que es el pronóstico que se hace. Acá en la última parte se le permite al usuario crear escenarios y sacar probabilidades. Entonces nosotros aquí vemos que este año acá 2004 termina en 400 y tanto. Entonces nosotros podemos decir, bueno, cuál es la probabilidad de que esto salga en 440. Entonces aquí nos dice qué probabilidad hay de que esté por encima de ese valor o por debajo de ese valor, y así podríamos sacar diferentes escenarios. Cuando nosotros estamos manejando pocos polígonos no hay mucho problema en mirar las probabilidades al final de la temporada, pero cuando manejamos varios polígonos de todo un país o de toda una región, entonces la herramienta nos da un resumen, que es este. Aquí nos da el valor del porcentaje a la década actual, porcentaje del promedio a la década actual, el porcentaje del promedio al final de la temporada. Este es utilizando o sea, qué tanto del promedio hemos alcanzado hasta la década actual, y este de aquí en adelante ya es al final de la temporada, o sea que esta es la parte que es una forma de pronóstico o actualización del pronóstico. Entonces aquí nos muestra cuál es el porcentaje alcanzado, porcentaje del promedio original, o sea la línea roja, cuál es el porcentaje del promedio al final de la temporada. Entonces aquí miremos el polígono que estamos nosotros analizando, que al final de la temporada, si continúa lloviendo como en promedio, alcanzaríamos 88%. Hay otros escenarios, ¿no? Si llueve como tal año, podría alcanzar más, pero este es el escenario más probable, que sería el promedio.
en esta columna vemos la probabilidad de que el final de la temporada termine por arriba de lo normal, probabilidad que termine por normal y probabilidad que termine por debajo de lo normal. Entonces, esta tabla, lo que hago es la conecto al shapefile original y creo los mapas que mostré anteriormente. Ahorita los vemos. La otra tabla que tenemos es la de los años análogos. Entonces, lo que esto nos dice es que el año más cercano para este polígono es el 2006, los siguientes más cercanos el 84, 89 y 2009, y así sucesivamente. Entonces, este es un resumen de los años análogos para cada uno de los polígonos. Y como les decía, este es el más cercano, los segundos más cercanos, así sucesivamente. Bueno, entonces yo lo que hago es traigo la tabla de resumen, la traigo a QGIS y creo los mapas que les mostré anteriormente, que son estos dos. Estos dos mapas nos resumen el porcentaje del promedio que alcanzaríamos si continúa lloviendo normalmente o lloviendo en promedio de aquí al final de la temporada. Entonces, este es el porcentaje del promedio que alcanzaríamos al final de la temporada. Y este sería la probabilidad de que termine por debajo de lo normal, o sea, en el tercio 33, o por debajo del tercio 33. Entonces, estos dos mapas nos resumen a nosotros claramente cómo podría terminar la temporada. Pues, teniendo en cuenta lo observado y los diferentes posibles escenarios, en promedio, al final de la temporada, este polígono estaría a 86% del promedio, estos está en 90%, y estos polígonos de acá terminarían muy por encima del promedio. Este es el primer mapa. El segundo mapa nos muestra la probabilidad de que se esté por debajo del 33 percentil, y entonces ya vamos viendo cómo unas zonas se van perfilando, que hay probabilidad de que terminen en el tercio seco. Entonces, esto es la forma en que la herramienta nos permite analizar las diferentes zonas e identificar sequías muy por adelante del final de la temporada. Aquí les quiero mostrar cuando ya estábamos más adelante de la temporada, hasta la decada 25, 26, vemos cómo esos polígonos que identificamos anteriormente ya están definidos. Aquí está el porcentaje, la probabilidad de que esté por debajo del 33 percentil es 100%, 95%, 84%, o sea que pudimos identificar estas zonas con mucho tiempo de anterioridad. Miremos entonces aquí una forma de mostrar las gráficas. Tenemos el mapa y podemos venir y mostrar cómo se fue comportando la temporada, y eso lo podemos hacer a cualquier momento durante el periodo de lluvia. Creamos este PowerPoint donde nos va mostrando el desarrollo, ¿no? En este caso ya estamos al final de la temporada, o sea
ya las líneas están casi completas, pero cuando vamos a mitad de temporada se puede empezar a ver el, el avance. Entonces miremos cómo terminó. Este es el que estamos haciendo de ejemplo, y así termina